Dios les bendiga, hermanos, qué bendición estar en esta nueva clase de Geografía y Arqueología Bíblica. Y ahora vamos a ver la clase número 9, la época helenística. Y bien, ya entramos en la última parte de todo este curso de Geografía y Arqueología que hemos estado viendo. Y hemos ya entrado en una etapa más de estudiar algunos textos básicos y después de un análisis pues presentarlo debidamente, y es lo que vamos también a hacer el día de hoy. Vamos a ver un poquito acerca del material que vamos a estar estudiando y ya estaríamos en la clase número 9, la época helenística, que es el capítulo 12 del libro de Wright, y que pues vamos a estar estudiando no en extensión, sino algunos capítulos particulares que voy a señalar ahorita. Igualmente, pues el mapa número 9 ya sería del Imperio Romano, del cual les voy a hacer referencia al final de este video. Entonces vamos al texto. Este es el capítulo 12 del texto de Wright, y él se titula El tizón salvado del incendio. Y es así como la referencia que está haciendo el pueblo de Israel después de las deportaciones y lo que quedó. Y es lo que se refiere con este título. Y entonces aquí habla acerca de la comunidad palestinense o la comunidad que quedó en esa región entre los siglos VI y IV a.C. y hace un resumen de los elementos arqueológicos que se han encontrado en ese sector, del cual no vamos a estar haciendo mucho énfasis porque hay otras partes que considero más importantes. Habla sobre el exilio en Mesopotamia y Egipto y algunos datos arqueológicos al respecto, pero hay una sección que sí la considero más importante inclusive que estas, que habla acerca de Palestina en la época helenística. La época helenística es justo antes del Imperio Romano. Fue un breve tiempo donde el Imperio griego dominó en toda la región. El Imperio persa se hundió ante el conquistador griego Alejandro Magno entre el 333 y el 331 a.C., pero la muerte de este en el año 323 puso término a sus sueños de unir Oriente y el Occidente en una gran hermandad dominada por la cultura griega. El imperio se dividió entre sus generales y Palestina quedó convertida en una zona fronteriza entre los seleucidas de Siria y los ptolomeos de Egipto. A lo largo del siglo III hasta el 198 a.C. estuvo bajo dominio egipcio, es decir, bajo influencia egipcia, aun cuando el imperio dominante era el imperio griego. Luego los seleucidas se apoderaron del país y trataron de unirlo a Siria mediante el vínculo de la cultura helenística, con una mezcla de religiosidad griega y siria, con idiomas, literaturas, indumentaria y juegos gimnásticos griegos. Este movimiento culminó bajo Antíoco IV Epífanes, 175 al 173 a.C., que trató de aniquilar el judaísmo y dedicar el templo en lugar de culto al dios pagano Zeus. Ello provocó la sublevación de los macabeos e hizo que el siglo II a.C. resultara una época de sangrienta agitación. El periodo de independencia judía finalizó en el año 63 a.C. cuando los romanos se apoderaron del país. Los romanos veían de otro modo la diversidad religiosa en ese entonces, la cual respetaban, a diferencia de los griegos que imponían sus creencias. Y particularmente algunos emperadores más que otros. Pero esta parte pues la consideramos importante de estudiar, de analizar, porque hay algunos detalles interesantes. Entonces necesito que la lean con cuidado y se haga un resumen al respecto. Luego tienen otra sección mucho más adelante donde nos habla básicamente sobre el Antiguo Testamento, y dice: la arqueología presta un triple servicio al estudio del Antiguo Testamento. En ocasiones ha dado a conocer ciertos paralelos literarios o el trasfondo de los escritos bíblicos, y ciertamente ha dado cierto trasfondo a los escritos bíblicos que hemos estado estudiando oportunamente. Ha exhumado un buen conjunto de antiguas inscripciones que han permitido a los investigadores seguir la historia del idioma y la escritura hebrea. Y eso se ha hecho, cuando no lo hemos visto en extensión hasta ahorita, pero
el tema de hoy o la actividad de hoy va a tratar de eso. También ha descubierto antiguos manuscritos bíblicos que han revolucionado el estudio del texto hebreo. Y básicamente en esto se va a tratar el trabajo que van a estar haciendo. Más adelante acá tiene una sección muy interesante sobre el descubrimiento de manuscritos del Antiguo Testamento. Y en esto sí necesito que lo puedan leer en profundidad y puedan hacer entonces, en base a esto, un resumen sobre los descubrimientos de manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, ya esto sería tarea de cada uno, que la vamos a estar recibiendo, así como lo anterior, como hicimos en la clase anterior, ¿ok? Entonces no me voy a extender mucho en esta clase. Lo que debo advertir que ciertamente, al igual que toda la temática de todo el libro, esto tiene sus detalles, ¿ok? Entonces tiene que estar pendiente de sus detalles, ya usted estar familiarizado con este libro y debe saber e identificar los detalles que tiene el mismo, ¿ok? Detalles un poco fuera de lo que debería ser dentro de un contexto bíblico. Pero eso ya lo hemos advertido en ocasiones cuando ha tocado y usted puede ya estar familiarizado con eso y saber identificarlo oportunamente, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar teniendo para esta semana. Vamos a ver el mapa. Y esto es el mapa que vamos a estar haciendo para esta semana. No es del Imperio Griego, esto sería más bien del Imperio Romano y necesitamos aprender este mapa, o por lo menos hacerlo, básicamente del Imperio Romano en el primer siglo, ¿ok? El mapa del Imperio Romano en el siglo I. Aquí dice el Imperio Romano en la época de Augusto. Y es cuando ya está contextualizado con los tiempos del Señor Jesucristo, con el tiempo cuando vino en la primera venida del Señor Jesucristo. Entonces aquí tenemos el mapa del Imperio Romano y claro, estuvo el Imperio Griego dominando toda esta región ante el Imperio Romano, cae el Imperio Griego y toda esa influencia la hereda Roma. Y no solamente su influencia, sino todo lo que había dejado, la cultura, la religión y el idioma griego trasciende de manera tan importante que los romanos toman toda esa estructura para dominar prácticamente todo lo que era la región mediterránea. Entonces, este es el mapa que vamos a estar haciendo para esta semana y que vamos a estar corrigiendo. Entonces, bueno, esta clase, así como el resto, la vamos a estar haciendo bastante corta, bastante puntuales. Y bueno, espero que aprovechen eso para poder tomar tiempo para estudiar detalladamente y poder entonces entregar de la mejor manera cada una de sus actividades, ¿ok? Entonces, bueno, lo dejamos hasta acá. Una clase bastante corta, pero que bueno, espero que les ayude, les motive a poder estudiar de la mejor manera y presentar correctamente lo que se les pide, ¿ok? Bueno, que el Señor les bendiga. Cualquier cosita, por ahí estamos en contacto. Hablamos luego, ¿ok? Dios les guarde.